Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y ya rozando los 100. En este caso tengo el gustazo de estar con José Luis Escorihuela. O sea, el apellido no es sencillo, ¿eh? Y además, para Difícil, muchos conocido como Ulises Uli, ¿vale? Yo te voy a llamar José Luis, pero si tú quieres que yo te llame Ulises, tú simplemente me lo dices, ¿vale? como prefieras. Eh, ¿Te va bien? Vale. Sí. Te- Resumimos un poquito quién es José Luis. Es consultor, facilitador, formador en organizaciones vivas, que también nos contarás esto de organizaciones vivas, procesos de equipo y liderazgo. Fundador del Camino del Elder, que es una iniciativa dedicada a acompañar a las personas y a las organizaciones en procesos de cambio hacia una mayor conciencia. De conciencia vamos a hablar bastante, vinculado además a la economía y al capitalismo. Ya vamos viendo por dónde van los tiros esta vez. Miembro de Capitalismo Consciente, ahí la tenemos, ya lo hemos dado, y recientemente colaborador de Fábrica, un centro de alto rendimiento para la transformación cultural de empresas y organizaciones. Además, eres una apasionada de la naturaleza y bueno, eso supongo que también complementa con tus otras facetas, ¿vale? ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias, bienvenido. Encantado de estar aquí contigo y compartir lo que bien se pueda compartir. Claro que sí, mucho, ya verás que sí. Bueno, vamos a poner un poquito ahí de qué vamos a hablar, ¿vale? Vamos a hablar bajo el paraguas de ese nuevo concepto, que no es tan nuevo, pero que mucha gente todavía le suena, pero no sabe muy bien de qué va, que es el capitalismo consciente. O sea, es ponerle ahí como un apelativo al capitalismo que vamos a ver en qué cambia y en qué se mantiene. A mí me Ujú. gustaría empezar con esa famosísima frase, pero que me parece brutal, que cada vez que la digo en una clase todo el mundo se me queda mirando, pero que la siento como muy, o sea, muy presente, que es esta que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. ¿Estás de acuerdo, José Luis? ¿Y en qué nos vincula eso entonces en hacer una transformación hacia capitalismo consciente? Cuéntanos. Vamos con la frase. El capitalismo es un punto de equilibrio en un sistema complejo que es básicamente la economía del mundo en estos momentos, ¿eh? Quedan pocos lugares en que no esté presidida por el capitalismo, pero no deja de ser un equilibrio dinámico en este sistema complejo que es esta economía global. Y es verdad que es difícil imaginar su fin, pero tiene una razón, ¿eh? Para que sea difícil de imaginar. Y es que de todos los sistemas de distribución de la riqueza que conocemos, este es el que más se acerca a lo que ocurre en la naturaleza. Ajá, ah, Salvo en una cosa, en la acumulación. ah. Pero el mercado y la posibilidad de intercambiar bienes libremente en un mercado, yo doy a cambio de recibir algo, eso es lo que ocurre en todos los ecosistemas vivos. Entonces, claro, es verdad que a lo largo de la historia el ser humano ha propuesto otros sistemas de distribución diferentes, ¿no? Más centralizados o más basados en la acumulación de riqueza por parte de una parte del sistema para luego distribuirla. Pero eso no funciona, al menos en la actualidad no funciona, ¿no? Entonces creo que hay una base potente para lo que sería un modelo de mercado libre. Ahora, acumular capital, que es lo que da nombre al capitalismo, que significa acumular propiedad, acumular recursos, hasta el punto que hemos llegado en la actualidad con unas diferencias brutales entre unas pocas personas del mundo y la gran población, eso tampoco es bueno. Y eso es un poquito lo que creo que se tiene que replantear el capitalismo y a ver si metiendo un poco de conciencia ahí conseguimos que no sea así. Qué interesante. Me encanta esto, bueno, cómo lo has ligado con la naturaleza, los ecosistemas vivos, en qué funciona, en qué no funciona. Evidentemente ya tenemos como una palabra, digamos que la que nos prostituye la mala situación, esta de acumulación, que imagino que luego vendría a la posibilidad de buscar cómo se redistribuye eso. Pero cuéntanos, ¿qué implicaría? Bueno, más que qué implicaría, define tú, antes de avanzar ahí, define tú qué sería esto del capitalismo consciente y no sé, qué parámetros, qué principios lo rigen. Vale, en realidad para mí juntar esas dos palabras, capitalismo y conciencia, es lo que se llama típicamente un oxímoron, es decir, parece que no pueden ir juntas, ¿verdad? Esas dos palabras. Y creo que los fundadores de este movimiento, que es un movimiento internacional fundado por John Mackey y Raksi Sodia, pues son conscientes de que efectivamente hay un punto de oxímoron ahí y aún así el nombre está bien elegido porque creo que tiene un punto provocativo muy interesante, ¿no? O sea, si yo propongo un nuevo modelo económico pero no menciono el capitalismo, me van a tachar de que es una nueva utopía, un ideal, pero si digo, no, no,
es capitalismo, pero con conciencia, que luego resultará que eso igual ya no es capitalismo, es otra cosa, pero va a poner el dedo en la llaga, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto de partida de quien fundó este movimiento. A partir de ahí ellos idearon 4 tenets o 4 principios que sostienen todo este movimiento y que tienen que ver básicamente con la idea de un propósito al servicio, un propósito llaman un propósito elevado, ¿no? O sea, cualquier organización debería hacer lo que hace, básicamente producir un bien, un servicio eh, para la sociedad, ¿no? Y no para enriquecerse o no para meternos cosas que no necesitamos, ¿no? La idea de propósito elevado es clave. Después está un poquito la idea de cultura, una cultura que sea más participativa, más democrática, que realmente tenga en cuenta a todas las partes implicadas en el sistema, en la organización, en la economía, ¿verdad? Eh, Hay también otro principio que es el liderazgo consciente. Es verdad que los líderes tienen una responsabilidad muy grande en cualquier organización y por tanto tenemos que ver qué tipo de liderazgo responde mejor a estas nuevas ideas o demandas. Y este concepto de liderazgo consciente creo que es muy poderoso. Va más hacia cómo sostener espacios en los equipos en los que todo el mundo pueda aportar y traer parte de su verdad y luego cómo integramos todo eso, que a decir a la gente lo que tiene que hacer. O sea, el liderazgo más clásico tiene un punto de decir lo que hay que hacer y luego controlar o supervisar que se lleva a cabo, ¿no? Sin embargo, en este nuevo tipo de liderazgo partimos de la base de que la sabiduría está en el grupo, en el equipo, y que tenemos que hacer es cómo pues, tenemos o creamos espacios para buenas conversaciones en las que todo el mundo pueda participar. Y el último principio es cuidar de todos los grupos de interés, los Ujú. stakeholders famosos, ¿verdad? Y no solamente de los propietarios o inversores, sino también trabajadores, clientes, proveedores y, por supuesto, la sociedad y el medio ambiente. A mí me parecen 4 principios muy poderosos y realmente si lo que es el capitalismo y las empresas capitalistas siguieran estos principios, de nuevo estaríamos ante una economía diferente que no se podría seguramente llamar capitalismo. Total. A ver, mi experiencia, que no será tanto con la tuya, pero que tiene que ver, bueno, que sí, que he entrado bastante en contacto con este concepto del capitalismo consciente y yo sí conocía estos 4 principios y los he desarrollado en algunas sesiones de formación en company y tal. Y bueno, le sumaba también el hecho de pensar en que tenemos que tener como objetivos más a largo plazo y pensamiento sistémico y tal. Es que a la gente le cuesta mucho entender esto. No sé, tú bajo tu experiencia, o sea, que sobre el papel, o sea, bueno, es maravilloso, ¿no? Pero bajo tu experiencia, ya no solamente te digo si hay alguno de estos 4 conceptos o principios que está más entendido o pesa más o tienen que estar por igual de equilibrados, sino cómo a la hora de ponerlo en práctica, pensando ya en esos futuros que nos vienen, ¿qué te encuentras tú? ¿Qué te cuesta más de hacer entender a la gente o qué te cuesta más de que la gente ponga en práctica, vamos, ya no como personas, sino como organizaciones, José Luis? Sí, mira, la idea de trabajar con un propósito más elevado o al servicio, creo que está entrando muy bien. Y Ujú, realmente ya sabes que se ha creado ahora una figura a través del movimiento Vicor, han creado una figura para empresas con propósito que ha sido ujú. figura aprobada en el Parlamento recientemente y que ahora está en fase de redactar el reglamento. Eh, entonces, una empresa que cumple ciertos requisitos, pues tendrá esto. Es una empresa con propósito. Creo que eso está entrando muy bien y lo están cogiendo pues, desde muchos lugares. El trabajar la cultura para realmente cuidar de todo el sistema, cuidar de las personas, cuidar de los procesos, favorecer la comunicación, fomentar la participación, eso cuesta, porque realmente tú piensas, ¿no? Una empresa o incluso una ONG también muchas veces, tiene un modelo organizativo súper jerárquico, rígido, con muy poca autonomía. Todo es una cadena de mando que va de arriba abajo y muy poco feedback de abajo arriba y la gente está tan acostumbrada a trabajar de esa manera que cuando intentan cambiar eso hacia modelos más participativos, con más feedback, permitir que la gente realmente traiga lo que piensa, lo que se encuentra, ¿sabes con qué es? Con conflictos. Ujú. Porque nos hemos sabido pasar de una cultura dirigida a una cultura participativa.
y no sabemos acoger esas diferencias, respetarlas, nos quedamos muy aferrados a nuestras ideas y tendemos a denigrar las de la otra parte. Entonces, claro, por eso hace falta otro tipo de liderazgo, justamente por eso. O sea, el liderazgo que viene funcionando con los viejos parámetros se va a sentir muy mal con esta propuesta de cambio cultural. Necesita aprender habilidades que ahora mismo no tiene y eso es un reto también. Y es verdad que desde capitalismo consciente como desde fábrica, pues estamos proponiendo a las empresas una nueva cultura y un nuevo tipo de liderazgo que sea capaz de sostener esa cultura. Y la respuesta está siendo buena, pero es minoritario, todavía es muy minoritario. También hay que pensar que las empresas tienen un tema que es que no pueden dejar de tener beneficios para ser sostenibles, no solamente beneficios para los Ujú. propietarios, ¿no? Sino que necesitan beneficios pues, para poder crecer, para poder pagar dignamente a sus trabajadores y eso es prioritario. Lo que estamos diciendo en estos momentos es, mira, si te fijas un poquito más en estos temas de propósito, cultura, liderazgo y atiendes las necesidades de todas las personas implicadas, seguramente vas a mantener o mejorar tus beneficios y encima vas a vivir en un entorno o contexto en el que la gente se va a sentir muy bien. O sea, no se pierde efectividad por dedicar tiempo y esfuerzo y dinero a trabajar con las personas. Ese es un poco el mensaje que les queremos transmitir. Total. A ver, yo aquí veo que, bueno, o sea, así como lo explicas tú, ¿eh? Y la sensación que me llega a mí es que la parte de cultura y liderazgo son las dos, o los dos puntos de fricción difíciles, ¿no? Básicamente también porque entiendo que no nos han enseñado a funcionar de una otra forma diferente. O sea, aquí veo que realmente quizás el éxito de que todo esto funcione empezaría casi desde las escuelas, ¿no? O sea, empezar a que la gente, desde los niños y luego la formación en estos momentos también para las empresas, ¿vale? A entender esos modelos más participativos, con más autonomía de las personas y como tú dices, ¿no? Un liderazgo más consciente, más de ayudar al equipo y no menos de mandar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Va por ahí las cosas? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. El otro día me comentaba alguien, jo, es que la escuela todavía está pensada para formar empleados y no para formar emprendedores. Y claro, a mí me pareció una reflexión muy buena porque dice, porque en última instancia dices, ya, pero no necesitamos tantos emprendedores, necesitamos más trabajadores. Digo, no, 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 no. En todas las empresas los trabajadores tienen que ser emprendedores, tienen que ser personas capaces de traer innovación en el área en la que estén, aunque sea la cosa más sencilla del mundo. Pero si tú no despiertas en la gente desde la educación, desde la escuela, ese espíritu de emprender, emprendedor, curiosidad, ganas de hacer cosas diferentes. Pues luego te encuentras con trabajadores, pero trabajadores en el sentido más negativo de gente que se conforme con lo que hay y no se preocupa por nada, ¿no? Que luego hay una parte muy positiva también de trabajar y de realmente cumplir con lo que con lo que se te pide, ¿no? Pero creo que ese espíritu emprendedor tendría que estar presente y puedes emprender dentro de una empresa sin, no hace falta que te montes tu negocio, ni una startup, ni nada. Las empresas también tendrían que estar organizadas para que toda esa curiosidad, ese saber, esa capacidad de proponer cosas valiosas sea recogida desde la gente que trabaja y no solamente desde la alta dirección, que al final se piensa que son los que más saben, pero a veces no saben tanto y meten la pata como cualquiera. Y ahí tenemos montones de ejemplos que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Esto me Total. recuerda a un estudio que se hizo sobre las capacidades estratégicas de los equipos directivos en comparación con los trabajadores y entonces en ese estudio se cogieron un montón de empresas de distintos sectores, se les hicieron unas propuestas de cómo afrontar la evolución del negocio en 5 años y se dijo que respondían por una parte los equipos directivos que eligieran entre varias opciones y después que respondían equipos transversales contra los trabajadores también eligiendo entre las mismas secciones. Al cabo de los 5 años se veía quién había tenido más éxito. Pues no te sorprenderás, ¿verdad? Si te digo que fueron los equipos transversales donde había trabajadores quienes acertaron muchísimo más que los equipos directivos. O sea, Total. Ujú. Sí, eso pero hay que es cambiarlo. Por cierto, eso la idea de participación es tan clave, ¿no? Tenemos que meter vale. a la gente de todos los niveles en lugares en los que se toman decisiones importantes y no solamente a gente que pensamos que tiene esa capacidad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en lo de los equipos transversales, pero también creo que hay un tema de rol, o sea, de asimilar el rol, ¿sabes? De habernos Ujú. creído lo que tú has dicho, o sea, al final el empleado es como que ha asimilado un rol conformista, ¿no? Y
Y bueno, o sea, estos estereotipos que ahora tanto hablamos en la sociedad y que parece que solamente están circunscritos a determinados entornos como el género o la raza, están también dentro del entorno laboral y creo que hay que romperlos, ¿no? O sea, un empleado no tiene por qué ser conformista ni tiene por qué creerse que no suma a la compañía, ¿no? Y esta figura de emprendedor, de intraemprendedor, que también la hemos sacado aquí, es muy valiosa, pero es cierto que te tienen que educar en ella y te tienen que dar el espacio para ello, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que es la semilla de hacia dónde puede ir un futuro mejorado, ¿no? En ese sentido, Bueno, eh, por eso nuestra propuesta es que trabajamos con las personas y las organizaciones para acompañarlas en su proceso de cambio, pero eso es lo que quiere decir. No hay cambio organizacional si no hay un cambio personal. Y a la vez, absolutamente. y a la vez tiene que haber un cambio personal hacia una mayor conciencia para que se puedan dar también cambios relevantes en las organizaciones. Pero esto van en paralelo, es algo que la gente no sabe. O sea, Mm, uno piensa que va a trabajar y ya está, y que no hace nada más, ¿no? Pero en el fondo es un espacio en el que estamos en interacción permanente con mucha gente muchas horas, con lo cual estamos continuamente jugando a influirnos unos a otros, más de lo que pensamos, ¿eh? Y claro, si yo fuera a ese lugar un poquito más empoderado, es decir, sintiendo que tengo el poder de influir y además si desde otros lugares de mando se me da a mí la capacidad de mostrar ese empoderamiento, entonces podría ver cómo esa capacidad de influencia que yo tengo tendría un impacto, que es lo que nos falta muchas veces, ¿no? Cuando se habla de empoderar y generar espacios más participativos, siempre se dice que hay dos partes. La parte que tiene un poquito el control de la situación tiene que generar espacios para que la gente que no está acostumbrada a, a conectar con su poder y expresarlo en ideas, en creatividad, en formas de hacer, pues que encuentre ese espacio para poder actuar de ahí. Pero evidentemente, como tú bien decías, desde el otro lado hay que cambiar también la actitud y dejar de ser tan conformista y luego quejarse, porque también hay mucho tema. La educación actual no solamente nos enseña para obedecer, nos enseña también a ser víctimas, es decir, yo obedezco, pero luego te pongo a caldo, ¿no? Que eso es también esa parte victimista, de quejica que llamamos también, y eso hay que cambiarlo, evidentemente hay que cambiarlo. Si no, pues tú puedes tener una organización que se abra la participación y luego que nadie quiera participar o que realmente se considere como una estrategia o algo que no es valioso para nosotros. Y siempre con esta fase prefiero no hacer nada y seguir quejándome que hacer algo y hacerme responsable de lo que hago. Entonces, hay que transformar a las personas. Podemos empezar en la infancia o podemos empezar ahora mismo, pero si queremos cambiar las organizaciones y queremos cambiar también, en definitiva, el modelo económico, tenemos que empezar cambiando a las personas. total. Bueno, es que esa frase de verdad, o sea, parece como hermanada, pero yo la tengo ahí como el leitmotiv cuando hacemos lo de Grow to Impact y es una cosa, o sea, un curso que hacemos y es básica. Mm. A mí me da cierta esperanza las generaciones que parece que van creciendo con una filosofía laboral muy distinta, mucho más volcada en el para qué trabajo y no en el por qué. Y bueno, por ahí veo como un rayo de esperanza, que por qué no hay que tenerlo, ¿no? Entonces, otra cosa ya, o sea, ligando esta necesidad de redefinir, de ayudar a las organizaciones con este capitalismo consciente, te quería preguntar, ¿hay ejemplos actuales, no sé si porque tú has trabajado con ellos o porque los tienes analizados, que ya estén, si no en esa situación, apuntando a ello? ¿Nos puedes compartir alguno, José Luis? Algo que... La verdad que hay ejemplos de todos los tamaños, ¿eh? Y varios libros publicados al respecto que igual es más fácil, ¿no? El primer libro que hizo una recopilación de ejemplos en los que ya se piensa la organización desde otro lugar, que tenga en cuenta todo ese tipo de cosas. Bueno, el primer libro que yo conozco, que seguramente puede haber más, ¿no? Pero hace años se publicó Reinventar las organizaciones de Ajá. Frederic Laloux y ahí nombra ejemplos que son muy conocidos y que están en la boca de todo el mundo, ¿no? Como esta organización que existe en Holanda, que es un conjunto de enfermeros, enfermeras que ofrecen su servicio a una comunidad local y que ha crecido de manera exponencial a partir de pequeñas unidades autónomas, sin apenas dirección desde la centralización, más bien le llaman, a mí me parece muy interesante, tú cuidas en una pequeña unidad autónoma con unas cuantas enfermeras, auxiliares y alguien que haga un poquito de la labor de coordinación y de administración
y si crece mucho, pues la partes, ¿no? Y sosteniendo todo eso hay un equipo más central de administración, servicios y sobre todo de acompañamiento, que me pareció genial. Es decir, no hay directores, lo que hay es personas que acompañan esas pequeñas unidades. Empezaron siendo unas poquitas, ahora son más de 5.000 personas, es la organización más solvente que hay en Holanda que ofrece ese tipo de servicios, todos quieren trabajar allí, en Bursuk. Y eso es un ejemplo muy estudiado, pero es que no es el único, por supuesto. En otro libro, que es un poquito más reciente, que se llama Humanocracia, que también cuenta varios ejemplos, como Southwest Airlines de Estados Unidos o, bueno, incluso empresas grandes conocidas que sí que han aplicado, por ejemplo, Hewlett Packard también ha tenido algunas cosas muy interesantes en estas líneas. Quiero decir que cada vez más nos encontramos con empresas tamaño pequeño, tamaño grande, tamaño mediano, que empiezan a entender estas ideas y o bien las aplican completamente o van aplicándolas poco a poco, porque también es verdad que a veces cambiar de golpe puede ser un riesgo, ¿no? Y eso también hay que saber medirlo bien. Pero el interés en ir en esa dirección es bastante grande. Lo que sí que me gustaría es que ese interés se mantuviera incluso cuando las cosas van mal. Porque claro, mientras todo va bien, pues genial, tenemos beneficios económicos y hacemos todo esto, con lo cual cuidamos mucho de las personas. Pero en algunos casos, y lo hemos visto con el ejemplo de Danone, ¿verdad? En algunos casos, Danone tenía un gerente, un CEO, que Ujú. aplicaba Sí. todo esto a rajatabla y la verdad es que tuvo muchísimo éxito, pero con la pandemia tuvo la mala suerte de que las ventas Ujú. disminuyeron y entonces un grupo de accionistas pues pidió y consiguió su dimisión, ¿no? Entonces, claro, en realidad me parecía interesante ver que lo que llamaban en un artículo que leí al respecto, llamaban accionismo activista o accionistas activistas, ¿no? Es decir, son un grupo pequeño, porque igual si preguntaras uno por uno a la mayoría de los accionistas hubieran dicho toda cosa, pero un grupo pequeño muy hábil en vender esta idea de que no podemos seguir perdiendo ganancias, ¿no? Entonces, lo interesante es que en ese caso este grupo consiguió echar al director, pero a raíz de ahí se ha producido una cosa muy bonita y es que hay un movimiento de inversores conscientes que también se quieren organizar justamente para poder contraponer los esfuerzos de Ujú. estos inversores activistas, ¿no? Y ahora, en algunos casos, son esos grupos de inversores conscientes los que están pidiendo que la dirección esté alineada con estas ideas. O sea, ¿ves? De juegos que se están poniendo en marcha en estos momentos, Total. Ujú. me parece muy interesante, ¿Te ¿no? parece? Sí, sí, perdona, ¿eh? Acaba y te hago aquí una reflexión que siempre me recibo cuando me lo contáis las cosas. Dime, dime, José Luis. No, pues eso, que esto estaría más consolidado si el hecho de funcionar de esta manera, ¿verdad? Con estos nuevos métodos, esta nueva manera de trabajar, esa cultura, este liderazgo, no solamente se hiciera en momentos de bonanza, sino también en momentos de crisis. Algunas empresas lo han aplicado en momentos de crisis y ahora no recuerdo el nombre de una que estaba leyendo hace poquito, pero básicamente en tiempos de la pandemia ellos plantearon a todos sus empleados, creo que era, mira, pues era, ahora que recuerdo, creo que era British Airways, ¿eh? Y les preguntó qué hacer para no tener que despedir a miles de trabajadores. Y entonces Ujú. fueron los propios trabajadores los que empezaron a dar respuestas de cómo se podía evitar esos despidos masivos. Y lo cierto es que surgieron montones de ideas muy buenas y al final, pues la reducción de plantilla se limitó a los que están de manera eventual o temporal, ¿no? Entonces, pero faltaría que todo esto estuviera premiado, para mí. Faltaría que los gobiernos, la Unión Europea en nuestro caso, la que estamos más cerca, creara directivas que apoyaran de una manera muy clara las inversiones socialmente responsables, las empresas Vale. que se rigen por ese tipo de principios y que no fuera solamente una cuestión de voluntad, porque si es una cuestión de voluntad veo que hay mucha fluctuación en estos campos, ¿no? Vale, 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 muy claro. A ver, tres cositas que me parecen súper interesantes con los ejemplos que nos has puesto. Por un lado, has hablado de unidades autónomas. Esto me lleva a otros diálogos y a otros temas y a otras tendencias que están ahí también rondando y que están muy, muy ligadas con lo que estás diciendo, ¿no? Al final, el tema de que el conocimiento y el trabajo distribuido y descentralizado tiene mucho que decir en este futuro en el que en el que nos estamos Totalmente. adentrando. Por otro Mm. lado, la comparativa entre Danone y la empresa esta holandesa
también nos lleva a otra de las grandes, no sé si son contundencias o, bueno, posibilidades o verdades, que al final es más fácil para el que empieza una organización de cero que transformar estos grandes dinosaurios, por decirlo de alguna manera, o estas grandes organizaciones que realmente les cuesta mucho todos estos movimientos, ¿no? Y que esto está siendo complejo en ese sentido y supongo que es uno de los frenos con los que más te encuentras, ¿no? No sé si ahora nos querrás decir alguno más. Y luego, pues el hecho de que al final buscar estas respuestas colectivas es la clave del éxito y evidentemente también estoy de acuerdo de que al final si no hay un soporte político, fiscal, todo este, o sea, gubernamental, es aún más difícil porque realmente, y creo que, bueno, eso es lo que al final se está buscando también con todo lo que son otros grandes retos que están muy vinculados también a este capitalismo consciente, y ahora si quieres lo vemos, que tienen que ver con esta parte de sostenibilidad, el Green Deal, todo este tema. Porque ¿cuán cerca está el capitalismo consciente de todos estos aspectos de sostenibilidad, José Luis? Bueno, el capitalismo consciente sí que tiene, en la pata de los stakeholders, sí que tiene claramente una orientación hacia el cuidado del entorno, de la naturaleza, ¿Mm? como un stakeholder fundamental, importante, ¿eh? Lo que pasa es que sí que lo que he podido comprobar es que se prioriza más el tema de cultura, liderazgo, y solamente en algunos casos se lleva también al tema de la sostenibilidad ecológica. Ujú, Cada vez, no obstante, tiene más presencia, ¿eh? O sea, sí que es verdad que va creciendo y de hecho hay otro movimiento que se llama B Corp, que ujú. tiene muy bien puesto el foco en esa parte de la sostenibilidad ecológica y no solamente la sostenibilidad ecológica, sino todo lo que se llaman los ODS, ¿no? Los Sí. Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de alguna manera no solamente son ecológicos, también son sociales, económicos, y creo que sí que eso va a ir entrando con fuerza. El capitalismo consciente ha preferido empezar más por la parte de liderazgo, cultura, stakeholders y propósito, porque creo que si somos capaces de meter conciencia en esos aspectos, lo demás vendrá solo. Sin Ujú. embargo, si te centras solamente en la parte de sostenibilidad ecológica, puede ser que tu estructura organizativa sea la misma, sea jerárquica, con poca autonomía, basada en el control, pero a la vez dices, jo, qué bien que hago cositas verdes, ¿no? Y Ya, claro, ahí es mucho más fácil el tema del greenwashing, porque en una empresa que sigue siendo súper jerárquica, que no deja espacios para la participación, la autonomía, que sigue siendo un mastodonte centralizado, que luego hagan cositas de ecología, como sabemos que hacen muchas, y no voy a dar nombres porque queda muy no. feo, No. pero al final es puro lavado de verde, ¿no? Total. Que no cambia nada. Por eso desde Capitalismo Consciente pensamos que hay que ir al núcleo y después lo demás es fácil, de alguna forma, Total. ¿no? Sí, sí, no, no, sí, cuando me refería a sostenibilidad, en realidad yo ya, para mí está muy integrado que en la sostenibilidad hay esa pata ecológica y esta pata social, económica, y es cierto que lo que veo es que, bueno, está más volcado en esa parte social y más económica que no que como tú dices, bueno, que al final hay una disyuntiva entre qué es el núcleo, porque ahora mismo el tema del clima vuelve a estar en el centro y no podemos olvidarnos de ello, aunque durante unos años la parte social ha cogido mucha relevancia dentro de los ODS. Y, y luego el otro aspecto que estabas comentando, ahora se me ha ido, pero ya lo recuperaré, que me parece interesante, es el tema de que claro, ahora lo recupero, al tratar la parte más social, ya va vinculado a algo que está muy ligado también a la sostenibilidad que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el bienestar de la organización es muy importante, con lo cual, para mí ahí ya tiene unos puntos de contacto muy directos con lo que es la sostenibilidad. Em, un aspecto, para ir acabando, que me parece muy interesante y que no hemos tratado todavía, y es algo que es muy tuyo, José Luis, ¿no? Lo de los sistemas complejos, ¿no? Porque al final el capitalismo, tú mismo lo has dicho al inicio, no deja de ser un sistema complejo. ¿Qué es esto de un sistema complejo? ¿Y por qué ahora están cobrando tanta importancia el hecho de resolución de problemas complejos? Bueno, explícanos un poquito de esto, José Luis. Vale, en realidad también una organización, una empresa es un sistema complejo, pero es Ujú. más todavía, ¿eh? Es un sistema vivo. Vamos a empezar
teniendo que distinguir entre sistemas complejos y sistemas vivos. La diferencia principal es que, aparte de que ambos son sistemas, bueno, si quieres empiezo por los sistemas complejos. Es un sistema formado por partes que interactúan entre sí y con la característica que de las interacciones emergen propiedades o estructuras no previstas. Se llaman Ahí. estructuras emergentes, propiedades emergentes, y no se prevén porque en realidad no funcionan de manera lineal. Es decir, no es que a pequeñas aportaciones aparecen pequeños resultados, sino que a través de pequeñas aportaciones de repente aparece algo grandísimo que no estaba previsto. Y al revés, puedes estar aportando un montón y no tener ningún resultado. O sea, va en contra de la linealidad, ¿no? Y el hecho de que aparezcan cosas no previstas lo hace muy interesante porque no hay predecibilidad dentro de los sistemas complejos. Es imposible predecir lo que va a ocurrir de aquí a poco tiempo porque no sabes en qué momento se va a dar esa situación. Ahora bien, eso no quiere decir que no se hayan estudiado. Y desde los años 80 se empezaron a estudiar en matemáticas, luego pasó la física, la biología, la psicología, psicología social, y se está convirtiendo en un nuevo paradigma científico. Es decir, de aquí a poquito tiempo toda la ciencia se hará desde ese lugar. Toda la ciencia eh, no cuántica, que aunque igual también eso no sabría tanto, ¿no? Pero al menos la ciencia que estamos acostumbrados de dimensión más humana se va a hacer desde ese lugar, porque lo que permite es maravilloso, ¿no? Entonces, claro, el mercado es un sistema complejo, en el sentido de que hay muchos actores que intervienen ahí, cada uno solamente es consciente de lo que hace a nivel local, hablando con sus amigos, a través de la información que recibe por los periódicos, pero nadie tiene el mapa de todo el mercado, absoluta, cualquier mercado, ¿eh? Puede ser el mercado inmobiliario, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente pasan cosas, pues como las crisis que conocemos, ¿no? Que de repente, pues hay una burbuja inmobiliaria o explota esto o lo otro. Esos son cosas típicas de los sistemas complejos, que parece que evolucionan tranquilamente hasta que de repente, ¡pum!, pasa algo que nadie había previsto o no sabían cuándo podía ocurrir. Ahora, una organización es un sistema vivo en cuanto que tiene un propósito propio y una membrana protectora, de manera que hay un interior y un exterior, y hay un flujo de información y energía que viene de fuera y que la organización tiene que manejar, saber manejar bien. Eso en un mercado no es tan así. En un mercado no hay propósito, no hay fronteras, sino que cualquiera se puede añadir libremente a los mercados, ¿verdad? La organización no, hay una frontera que decide qué entra y qué se queda fuera. Y claro, es igual que un sistema complejo, más esta característica de tener una frontera que determina qué debe entrar y qué no debe entrar. Y Vale. además tiene un propósito propio. Entonces, yo trabajo con estos conceptos de sistemas complejos, sistemas vivos, porque nos están permitiendo entender lo que ocurre en equipos y organizaciones de una manera que hasta ahora era imposible. Cuando Peter Senge escribió de la quinta disciplina, él ya hace muchos años, ya en el siglo XX, ya decía que había que tener inteligencia sistémica, pero en aquellos Ujú. momentos todavía no se sabía muy bien, trabajábamos todavía con sistemas más de tipo clásico o cibernético, pero en los últimos 20 años de este siglo, el boom y el conocimiento tan grande que tenemos sobre los sistemas complejos nos está permitiendo tener una perspectiva muy enriquecedora, ¿no? Sobre todo esta idea de todos los sistemas tienden hacia puntos de equilibrio. El equilibrio no tiene por qué ser estático, puede ser dinámico, oscilatorio entre dos puntos diferentes, con lo cual nos interesa ver pues cómo son esos movimientos, sabiendo que va a llegar en algún momento a algún punto de equilibrio, pero cómo son esas transiciones, cómo pues, se pasa, por ejemplo, la teoría del cambio, ¿no? Si yo quiero cambiar un equipo o una organización, transformación cultural, liderazgo, Ujú. no tenemos que olvidar que ese equipo, esa organización, están en un equilibrio. ¿Cómo consigo yo sacar a esa organización, ese equipo del equilibrio cultural en el que está, organizacional, y llevarlo a otro? Eso en sistemas complejos no es obvio. Hay que invertir un montón de energía, pero Ujú. nada te garantiza que va a llegar al lugar que tú quieres, porque el camino, como te decía, es bastante impredecible, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tipo de acompañamiento hay que hacer con un equipo, una organización, para intentar asegurar que va a cambiar en la dirección que nos interesa, ¿no? ¿Y qué ocurre en un sistema social en el que los equilibrios son siempre dinámicos porque están sometidos a los juegos de influencia y poder de todas las partes? No son equilibrios así rígidos para nada, ¿eh? Están continuamente, son el Ya, ya, resultado ya lo estamos permanente viviendo, ya lo estamos, de juegos de influencia, ¿no? ya lo Entonces, claro, estamos viviendo. cómo se consigue cambiar eso cuando
Hay que trabajar con las personas que tienen más influencia, con las partes que tienen más influencia. Eso es una regla básica. Cuando los Total. equilibrios tienen que ser el resultado de juegos de influencia, tienes que trabajar con los que tienen poder. Ujú. Por eso, los procesos de transformación cultural y liderazgo que estamos aplicando, tenemos una regla básica. Tenemos que meter ahí a todas las personas con poder formal, de lo contrario no van a funcionar, pero también a todas las personas con poder informal, que en la empresa hay muchas, ¿eh? O sea, hay muchas personas que no ocupan ninguna posición con nombre de que yo soy el director de no sé qué, pero que tiene una red de relaciones que, vamos, que le flipa al director en cuestión, ¿no? O sea, la Total. capacidad de influencia en otras personas de la empresa es muy grande. Entonces, también tenemos que trabajar con esas personas. Tenemos que trabajar con fenómenos de resistencia, por qué las personas se resisten a los cambios, porque hay muchas razones para resistirse. Hay que apoyar la resistencia a la inconformidad, porque si no estamos homogeneizando y no nos interesa también, a la vez queremos cambiar. Bueno, Entonces, bueno, todo esto lo Luis, aprendemos a es trabajar con estas ciertamente teorías. complejo. Ya nos hemos visto que el paralelismo entre el estudio de los sistemas complejos y las organizaciones, los mercados, los sistemas y dónde estamos ahora mismo, el contexto en general, ayuda mucho a entender cómo se pueden ayudar a esas organizaciones. Me parece muy interesante lo de los puntos de equilibrio. Sé que en algún momento hemos tratado lo de los puntos de no retorno, o sea, eso también es un tema bastante interesante, pero bueno, tampoco es ahora como el más relevante. Ya para cerrar, me parece como que es importante que nos des una frase final de por qué este capitalismo consciente nos puede ayudar a contribuir a un futuro mejorado. Una frase, José Luis. En una sola frase, Una sola frase. O dos, no más. yo te diría que lo que necesitamos ahora mismo es conciencia, para todo, para los negocios, para la vida, para cualquier cosa. Y creo que va a ser justamente la conciencia lo que nos va a permitir salir de estos juegos de influencia y poder que pueden ser tan dañinos. Total. Pues nada, con esto nos quedamos. Conciencia, qué gran palabra, muchas veces nombrado en estos diálogos. Mil gracias, José Luis. O sea, Un y placer, fenomenal tu un placer. trabajo y lo que nos has podido sumar. Un abrazo fuerte, cuídate. Igualmente, un abrazo. Chao.